quiero leer a Luis Ángel y a don Antonio dos citas, una de Montesquieu y otra del propio don Antonio, de la teoría pura de la República, acerca del determinismo o el azar en la historia. Sí, para comprender si los acuerdos nucleares de Teherán y de los 5+1 es un tema azaroso o es un tema que viene ya condicionado, que sea histórico por supuesto, de eso no hay hablo, sino que como le dicen, si es determinante o no, o si es el azar el que explica que se hayan reunido ahora para hacer un acuerdo. El tema es muy importante. Pues fíjese lo que dice Montesquieu en las cartas persas, hablando de las cualidades de Dios, que eso no viene ahora al caso. Se pregunta sobre el determinismo o no en la historia. Que siempre me ha extrañado cómo hay genios que se atreven a decir las cualidades de Dios, la habrán conocido, no sé. Lo que dice ahí es que Dios no puede ser omnisciente, omnipotente y además justo. Bueno, de las tres cosas no puede ser. Pero le salva, dice, es que si Dios lo sabe todo, lo puede todo y permite la injusticia, entonces están convirtiendo a Dios en un monstruo. No puede ser que tenga las tres cosas. ¿Y cómo le salva a Montesquieu? Dice, bueno, entonces Dios no es omnisciente, no puede saber el futuro porque no está determinado. Haciendo esa reflexión, Montesquieu, me encuentro con esta cita. Bueno, es que antes haya respondido Leibniz con el mejor de los mundos posibles. Que la teoría de Leibniz que casi nadie conoce, porque creen que los que no la han estudiado a fondo, que Dios tuviera limitaciones, porque podía haber creado otros mundos posibles. Ese no es el tema. Un mundo solamente puede estar compuesto por elementos composibles. Y el término composible es el que ha determinado incluso el título del libro. El mejor de los mundos posibles es aquel que solamente puede utilizar elementos composibles. Eso es una lógica tan grande que ¿quién va a negarlo? Y eso es la India. Y esto, pues fíjese lo que dice. Bien, sobre ese tema es lo que como digo, lo que trata Montesquieu es de salvar a Dios diciendo eso, que no está todo determinado. pues como Leibniz también quiso salvarlos con los composibles. Que no puede conocer Dios lo que va a suceder. Esa es la conclusión de Montesquieu. Por lo tanto, que la historia no está determinada. Eso es. Dios no puede conocer una voluntad que no hay, ni ver en el alma una cosa que no está en ella, porque antes de haberse determinado, no existe en ella la acción determinante. Sí, la causa determinante, sí. De lo que se deduce que Montesquieu sostiene el azar, que cabe el azar en la historia. Sí. En contra de la cita que yo hago permanentemente, una batalla perdida hace perder la guerra es porque estaba inscrito en la estructura de la guerra que fuera perdida por una causa particular. Dos frases eso es muy buenas y quizá contradictorias. Sí. Y una que hemos encontrado en Teoría Pura de la República, en la página 69. Dice don Antonio en el libro: el determinismo asoma como ley de la generalidad, mientras que el azar reclama sus dominios sobre la particularidad. La ley de los grandes números excluye la probabilidad del azar. En lo infinito o lo eterno, lo probable siempre sucede. La realidad política es tanto más azarosa cuanto más particular. Claro, esto lo dice don Antonio porque él sostiene en su obra sobre la Revolución Francesa, que es el primero de los 3 libros de la Teoría Pura de la República, sostiene que el azar fue determinante en la Revolución Francesa, que podía haber sucedido de otra manera. En la primera fase, sin duda ninguna. Es decir, está determinada la historia de la Revolución Francesa, de la parte reformista, por el azar. Eso está seguro y está demostrado en mi libro. ¿Y qué dice la física? Sí, bueno, desde el punto de vista físico, el determinismo solo se explica cuando hay argumentos geométricos, y esto solo se produce en cosas grandes, como por ejemplo el universo. Einstein demostró que el universo se podía pensar algo así como una cama, y todos tenemos la experiencia de cuando se tumba en una cama una persona gorda y una persona flaca, la persona flaca tiende a ir hacia la gorda. Es decir, el universo es como una membrana, y esto es una explicación geométrica. Y me diréis, bueno, pues entonces, ¿por qué los planetas no caen hacia la masa gorda? Igual que la persona flaca va hacia la persona gorda en la cama. Bueno, pues porque están girando, entonces hay una fuerza centrípeta y eso equilibra las dos fuerzas. Es decir, que el movimiento planetario tiene una explicación geométrica y está determinado. Igual pasa con la física macroscópica que vemos habitualmente, que tiene explicaciones geométricas. En la mecánica de Newton descubre esa ley elemental de la gravedad. Exactamente. Y lo que Einstein dice, un momento, la gravedad no cae porque la circulación produce una fuerza de expansión. Newton no sabía el por qué, sabía que pasaba,
Pero Einstein dio la explicación geométrica y matemática de los hechos, que es únicamente cuando están determinados. Claro. Si no, hay siempre azar, hay errores. Y sobre todo, esto es una cosa profunda que tiene que ver con la naturaleza de la mecánica cuántica. En la cuántica, los átomos, las partículas subatómicas, no tienen un movimiento determinado, sino que se rigen por el azar, por las leyes del azar. Y por eso es tan difícil, y se explica el principio de incertidumbre. Exacto. De que no puede a la vez localizar el punto en el que está la partícula elemental a la vez que su velocidad, o una de dos. O encuentra uno u otro, pero las dos cosas a la vez no. Siempre hay incertidumbre. Está la incertidumbre. Sí, yo pienso igual, pero yo, desde luego, lo que sí digo es la primera frase que has leído, que en lo general no rige el azar. En lo particular siempre rige el azar, nada más. Es una cuestión de dimensiones. Sí. Las probabilidades, cuando se lanza un dado, nadie puede saber si va a salir un 1, un 2, un 3, un 5. En cambio, si lanzas 500 millones de veces el dado, tienes un sexto de probabilidades de obtener uno de esos números. No sabes, esas son las leyes del azar, de los grandes números. Pero que no lo sepas no quiere decir que no esté determinado. No, claro que no. Que desde el momento en el que lanzamos el dado, nosotros no sabemos, con los conocimientos que podemos tener en esta mesa ahora mismo, cuál va a ser el resultado del dado. Lo que pero digo, si lo tuviésemos, si pudiésemos saber todos los factores que influyen... Bueno, pero eso es otra postura distinta a esa. No, la tuya del dado es un ejemplo tan concreto y tan fácil de averiguar que si lo has tirado 1.000.000 de veces sabes, y si no lo haces, pues no. Es que hay otra muy extendida que dice que el azar no existe, y la cito yo, todas esas opiniones, diciendo que el azar es simplemente una explicación que da el que no conoce la causa. Ya está a punto, pero que la causa existe. No, eso es falso. El azar siempre Pero yo doy todas esas opiniones, en mi libro las recojo, para combatirlas. Que no se trata de que no conozca la causa, es que depende de la ley de los grandes números, nada más. Y en la historia no hay leyes de los grandes números. Si la acción humana fuera siempre productora de entropía, entonces no habría imposible que hubiera ni improvisación ni azar. Pero es que el hombre crea negantropía, los animales crean, la vida crea negantropía, que es posibilidades de azar. De negar la materia, de ir contra naturalmente, la materia. Sí. La entropía mide el grado de desorden. Sí, entonces, sí. No, pero el grado de desorden, para que la gente lo entiende, es que la gente por desorden entiende que hay una locura, y no es eso. El desorden, la segunda ley de la termodinámica, sí, es donde se prueba del cajón que saca y termina muerto, y es donde se produce la entropía, que es un factor negativo. Y por eso yo repito continuamente que es mucho más fácil destruir que construir. Sí. La causa, para que nuestros amigos entiendan esto, se puede explicar desde el punto de vista del calor. Sí, todos tenemos la experiencia de que es fácil. Lo natural es pasar de algo caliente a algo frío, basta tocarlo. Sin embargo, es muy difícil pasar de algo frío a algo caliente. Sin que haya algo que lo... La explicación física es esa, que la entropía siempre aumenta. Eso es. Si todo estuviese determinado, no cabría libertad. Sin duda ninguna. Sería una ilusión. No que no cabría, sino que sería iluso. Lo que somos libres, no lo seríamos. Pero habría la ilusión, esa siempre. Creerte libre cuando no lo eres, que es lo que sucede ahora además a los pueblos. Yo creo que hay libertad y que no hay determinismo. Sin embargo, los pueblos donde no hay democracia, es decir, todos, menos Estados Unidos, aunque la verdad es esa, y algo relativamente Francia, donde no hay democracia, o incluso donde no hay libertad política, porque en el Reino Unido hay libertad no colectiva, pero sí individual, ahí en donde se produce ese fenómeno tan raro que no puede haber libertad, que es lo que tú has dicho, ¿no? Sí, que donde hay determinismo no hay libertad, donde las cosas están... Sí, pero es que la gente se cree libre cuando no lo es. Es que la gente tiende a creerse libre, es que la ciencia humana es que no tienen comparación posible con cualquier... Pero y esa es la seguridad absoluta de que no van a ser libres nunca. Si el que se cree libre... No será libre jamás. Si no es consciente de su mal... Pues imposible. ¿Es que los españoles son libres después de Franco? ¿Es que tienen libertad política de decidir por ellos mismos? Cuando los catalanes dicen derecho a decidir,
Pero ¿quién tiene derecho a decidir en España si no han decidido los españoles nada de sí mismos desde tiempos prehistóricos? Derecho a decidir, venga, eso es lo que ojalá tuviéramos libertad, porque para decidir hay que tener una libertad colectiva. ¿Y dónde está esa libertad colectiva? Los catalanes no la tienen. Tendría que haber una revolución de las masas, del pueblo, de los gobernados, una revolución para conquistar ellos la libertad colectiva, no Arturo Mas, no desde arriba. Eso ya no es libertad colectiva, ni es libertad. Eso es el ejercicio abusivo de un derecho que no existe. No existe el derecho de autodeterminación. Pero Arturo Mas y compañía quieren hacer creer que el derecho a decidir es el ejercicio de una facultad reconocida en algún derecho. ¿En cuál? ¿En dónde? En la ONU no hay ninguno. La autodeterminación solamente en los pueblos coloniales, con una metrópoli que los domina, no con un pueblo dominado por otro. No. Pueblos coloniales. Pues esto es igual. Es que yo creo que gran parte del catalanismo o del nacionalismo actualmente está basado en que ellos piensan que son una nación. Y se basa en la mentira. No piensan, sienten. Sienten que son una nación. Pensar no pueden. No, aunque quisieran, no pueden. Esto se basa en el error histórico de que antes de la Renaissance y de fines del siglo XIX, el catalanismo no hubo nunca luchas contra los españoles, sino que fueron movimientos carlistas, antiliberales, pero nunca hubo un sentimiento nacionalista. Claro que no. No, pero está bien traer estas reflexiones a cuento después de la pertinencia de Adrián de sacar a colación en nuestro debate en la cuestión del azar y de la necesidad, que son los términos utilizados en la ciencia física y dura, azar o necesidad. Pues no es verdad que el azar sea un desconocimiento de las leyes de la necesidad en la ciencia humana, no. Y donde hay producción de negantropía, tampoco. La entropía sola, por supuesto, ahí no rige el azar. ¿Qué es lo que se rige en la entropía? La destrucción. Pero donde hay negantropía y nosotros la producimos, hay libertad. Y si hay libertad ya, el azar se introduce. Fijaros, el azar, para que no parezca una cosa, bueno, pues es una cosa de la cuántica. El azar, por ejemplo, aparece cuando hay un número pequeño de cosas. Si tenemos 3 bolas de billar y le pegamos a una, no podemos predecir cómo van a acabar. Ahí hay azar. Eso es en contra de Hume. Pero claro, desde luego, porque Hume dice que desde el momento en el que le da a la billar, sabe exactamente. Cuando hay 2 sí, pero cuando hay 3 no. Pues no. De Hume sí. Hume, como no es un escéptico, cree que todo es una memoria de la experiencia, no cree que haya causa ninguna, porque no cree, esa es la respuesta de Kant a Hume, y por eso empezó a escribir, para decir que sí, que la ciencia es posible, porque para Hume no es más que historia, experiencia, conocimiento, hábito, sí, experiencia. No, pero eso es precioso, lo que estamos hablando, claro, son los temas fundamentales para el conocimiento de la libertad, y por eso mismo han obsesionado tantísimo. Sí, y no voy a encontrar la cita de Dostoyevsky que hace también de Memorias del Subsuelo, pero más o menos os la voy a decir. Él, que es tan pesimista, él dice que hay azar, ¿cómo nos vamos a resistir a que algo no se pueda explicar, que no podamos conocer las causas de lo que lo producen? Sí, pero y claro. Por otro lado luego dice, no, pero es que el ser humano, aunque supiese lo que va a suceder, el sentimiento lo domina. Escogería lo peor. Porque que el ser humano no siempre quiere lo mejor. Y porque el sentimiento lo domina. Aunque conozca las causas, si el sentimiento es distinto, va a seguir al sentimiento, no al conocimiento de las causas. Pero él luego escribe el jugador, que es su profesión del azar. Y él, cuando necesita dinero y no tiene, se le ocurre la genialidad de pedirle el dinero a Turgenev, que era su enemigo. Entonces él dice, claro, ¿por qué voy a él? Pues porque como es mi enemigo, pues es probable que me lo dé, para sentirse superior a mí, vencerme, y le dio el dinero. Sabía que iba a encontrar una satisfacción eso es darle el dinero. Pues claro, si está el azar ahí, quería dominar el azar, dice, no, es mi enemigo, le pido dinero y me lo da. Es que hay que leerlo, en el jugador, como Dostoyevsky te sugiere, es algo sugestivo, y dices, es que tengo que jugar yo también, te atrae como un imán. Igual. Dices, es que puedes cambiar tu futuro, puedes ir en contra del destino. Todo. Puedes romper con la física si yo gano la ruleta. Sí, así razona, sí, claro, pero hay el azar, ahí está, es contrario a lo que luego dices. Desde luego.